Neisser Villarreal y su generador de juego Jordan Barrera, quienes no pudieron jugar el partido, el primero por acumulación de tarjetas amarillas y el segundo por lesión. La mentalidad positiva con la que saltaron al terreno de juego no fue suficiente para jugar un buen partido y por eso la frustración es muy grande, tal como lo expresó el director técnico César Torres. Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos, la verdad. Tenemos que elevar altísimo la exigencia y bueno, no pudimos. Ahorita hay que buscar cerrar bien en el último partido. Néstor, Colombia ahora disputará el partido por el tercer lugar el próximo sábado 18 de octubre a partir de las 2 de la tarde ante la selección de Francia. Toda la información de la selección Colombia Sub-20 con Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Fabio, gracias. Son las 5 de la mañana, 42 minutos y atención. Está el presidente Petro en modo queja denunciando censura institucional en Colombia porque la CRC, por primera vez en la historia reciente de Colombia, no permitió una alocución presidencial. Ayer, pasadas las 4 de la tarde, enviaron la documentación para hacer una locución que iba a ser a las 8 de la noche sobre temas de desertificación que fue hace un mes y sustitución de cultivos. La CRC, que es la comisión reglamentariamente que maneja, que regula eso, negó la alocución porque no era un tema ni urgente ni excepcional, que son dos de los criterios que fijó en la tutela la semana pasada el Consejo de Estado. Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC negó la solicitud de alocución presidencial presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia para que el presidente Gustavo Petro se dirigiera al país ayer miércoles 15 de octubre a las 8 de la noche después del partido de la Selección Colombia. El presidente, como usted lo decía, tenía planeado hablar de evolución de los cultivos de coca y las acciones implementadas en los territorios para su sustitución. Según el documento de la CRC, la petición cumple algunos parámetros, pero otros no. Le enumeró rápidamente los criterios por los que la CRC negó esta alocución. El primero, el criterio de urgencia. Dice la CRC que el tema planteado no constituye un asunto urgente, excepcional o inaplazable que requiera comunicación inmediata con la ciudadanía. Asimismo, dice que no cumple el criterio de uso excepcional. La intervención no se considera excepcional según los estándares de la CRC, ya que no responde a un evento súbito e imprevisible que amerite interrumpir la programación habitual. El tercer criterio que no cumple la solicitud dice que es el criterio de limitación temática, aunque el tema es específico, no se ajusta a la excepcionalidad y urgencias requeridas para justificar la alocución. El presidente Gustavo Petro inmediatamente en sus redes sociales calificó como un acto de censura la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y en un mensaje difundido en X habló de la negativa. El mandatario aseguró que la medida vulnera su derecho a expresarse como jefe de Estado y advirtió que existe una tensión institucional profunda entre las órdenes judiciales que le exigen hablar y las que le impiden hacerlo, y finalmente dijo que callarlo sería coartar el pulso mismo de la democracia, Néstor. Es el presidente, gracias Giovanni, que más habla por televisión, tiene petrificado al país, todo el mundo pendiente desafortunadamente de lo que deje o deje de decir el presidente Petro, pero aún así él quejándose de censura. No, lo que decidió el Consejo de Estado es que él puede hablar lo que quiera, puede utilizar los canales públicos como efectivamente lo va a hacer esta noche. Esa locución que tenía prevista para interrumpir la programación de televisión la va a transmitir esta noche a las 7 de la noche por su canal, el institucional, que es RTVC. 5 de la mañana, 45 minutos. La otra crisis en Colombia, esta es de verdad y esta es muy importante. Amanecemos en máxima alerta porque Ecopetrol tuvo que reducir la producción de combustibles por el fallido mantenimiento en la planta de SPEC, que es la planta de regasificación de gas. Llega gas líquido a Colombia, lo importamos, se vuelve gas en estado natural, en estado gaseoso, y de ahí se distribuye por todo el país. Ese mantenimiento, que fue el fin de semana pasado, quedó regular, por cuenta de lo cual Ecopetrol tuvo que reducir temporalmente su producción de petróleo y combustibles para mitigar el mantenimiento en la planta SPEC, que es de Promigas en Cartagena. Hablando de ello, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Seguimos trabajando, ministro, desde Ecopetrol a marcha forzada, estresando nuestros activos, ministro, hay que decirlo, de manera quizás nunca
antes vista en la historia de Ecopetrol. Sacrificando producción, apagando unidades en nuestras refinerías para no consumir gas y haciendo esfuerzos importantes para abastecer de electricidad campos que en otros momentos... Admitiéndolo el presidente de Ecopetrol, que dice, quiere decir, hay problemas en la garantía, en el suministro de gas en todo el país. Ahí, en el mismo foro en Cartagena, estaba el ministro de Minas, Edwin Palma. Señalar con precisión que, contrario a lo que dijeron aquí algunos líderes de oposición política, pues tampoco se ha apagado el país. Desde que empezó este gobierno hemos estado hablando de apagones. Han vuelto el concepto de apagón un concepto de política electoral. El ministro dice que el apagón es un concepto de política y el propio presidente de Ecopetrol diciendo que estamos en una situación inédita. Claro, si no tenemos gas suficiente, comenzamos a importarlo. Si hay problemas en la planta de regasificación en Cartagena, obviamente los problemas están magnificados. Del gremio de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía, que por efecto rebote, esas empresas de energía tienen y viven, entre otras cosas, del gas. Su presidente, Alejandro Castañeda. Hay preocupación porque en la medida que pasa el tiempo las cosas se van estresando aún más. Entonces, fíjate que hoy a las plantas térmicas les tocó salir a conseguir gas otra vez porque tenía negociado contratos hasta el día de ayer o pues, había arreglos de contratos hasta el día de ayer y obviamente apenas pasa esto toca comenzar a buscar gas o el mismo gas o parte del gas que se había negociado durante el fin de semana, obviamente con las condiciones que ahora. Por supuesto, es racionamiento de gas, racionamiento de energía. En Cartagena, Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Lo que comenzó como un mantenimiento programado se está convirtiendo en una crisis de suministro de gas para el país. Estaba previsto que ayer miércoles 15 de octubre empezara a funcionar la regasificadora de Cartagena, la principal planta de importación de gas natural después del mantenimiento. Sin embargo, a la hora de encenderla ocurrió un fallo eléctrico. No fue cuestión de unas horas y se estima que SPEC entraría a funcionar por completo al finalizar la tarde de hoy. Le voy a dar la frase exacta del comunicado. Se estima, es decir, no hay certeza. Como consecuencia, el Ministerio de Minas se vio obligado a extender las medidas de contingencia en el sector para garantizar que las plantas de generación de energía térmica puedan darle electricidad a los hogares del Caribe colombiano con gas proveniente de Ecopetrol. Ecopetrol, por su parte, dijo que va a seguir el plan de contingencia y en modo crisis. Ese modo crisis ha implicado reducir la producción de petróleo entre 5 y 7 mil barriles por día y bajar al mínimo la producción de diésel y gasolina. Sin embargo, el presidente de la compañía, Ricardo Roa, dijo que no puede mantener esa operación para siempre. En medio de la estrechez, ayer el sector tuvo que sacar gas del sistema de transporte, mientras a última hora se firmaban los contratos. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, gracias. 5 de la mañana, 49 minutos. Atención, está tambaleando la paz en la Franja de Gaza. Esta mañana el gobierno de Hamás dice que solo tiene 9 de los 28 cadáveres que se había comprometido para entregar y amenaza al gobierno de Israel. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que ha dicho, buenos días, lo que ha dicho Hamás es que solo son 9 los cadáveres que puede entregar con los últimos 2 que entregó a última hora de anoche. Habíamos recordado que había entregado 8, uno de ellos era un gazatí, no pertenecía a los rehenes y luego agregó 2 más. Y lo que ha dicho Hamás y también las brigadas Al-Qassam, que son de la yihad islámica, es que no tienen acceso al resto de los cadáveres, que el resto de los cadáveres están bajo miles de toneladas de escombros, que necesitan equipo pesado para extraerlos y que eso va a tardar más tiempo. ¿Qué es lo que ha respondido Israel a través del ministro de Defensa, Israel Katz? Que este es un incumplimiento del acuerdo y que no descartan que comiencen a bombardear de nuevo sobre Gaza. Eso es lo que han dicho. Mientras tanto, Israel sí le ha entregado los cadáveres prometidos en el acuerdo a Gaza. Ha entregado en total 90 cadáveres, 45 un día y 45 al día siguiente. Dentro de Gaza, Néstor, además sigue esa conmoción interna por esa prácticamente guerra civil que hay ahí adentro por los clanes rivales que están desafiando a Hamás y Hamás que está ejecutando públicamente a gente dentro de Gaza. En ese contexto, esta mañana en Roma, el Papa León XIV ha participado en el aniversario de la FAO, que es la Agencia de Alimentos de Naciones Unidas, y ahí ha mencionado duramente lo que es el uso del hambre como arma de guerra. Hablaba en español, escuchémoslo.
Permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica. Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra. Pero luego también dijo que el hecho que exista hambre en este momento, con el grado de desarrollo tecnológico que tiene el mundo, es inaceptable, y dice que eso no es casualidad. Esto no es casualidad, sino la señal evidente de una insensibilidad imperante, de una economía sin alma, de un cuestionable modelo de desarrollo y de un sistema de distribución de recursos injusto e insostenible. Es el Papa León XIV en el aniversario de la FAO, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se está creciendo a límites insospechados la pelea del ministro Montealegre, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el procurador Gregorio El Hash. Todo porque El Hash decidió investigar por participación en política a Montealegre, y eso desató la furia del furioso ministro de Justicia, que ahora está acusando nada más y nada menos que al procurador de haber recibido plata del exmagistrado Jorge Pretel, vinculado a un caso de corrupción en la Corte Constitucional, que recibió plata también de Abelardo de la Espriella, que defendió a Álvaro Uribe. Esta es la andanada de Montealegre contra el procurador. Pues yo tengo muchos elementos de juicio para sostener lo que dije. Por esa razón formulé una denuncia penal en contra del procurador, y no solamente formulé una denuncia penal contra el procurador, ya me constituí en víctima en ese proceso, para demostrar las afirmaciones que estoy haciendo. Quien debe responderle al país es el procurador a todo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no responde? Es que yo di una opinión en una entrevista donde hablé de muchos temas, donde hablé en general de la perspectiva de cómo lo ve un profesor universitario, cómo ve la vida política de un país. Yo soy profesor universitario hace más de 40 años y fui magistrado de la Corte Constitucional. Dice el que habló como profesor universitario, claro que habló de temas políticos y electorales. Respuesta, en otro tono por supuesto, del procurador Gregorio El Hash. El procurador se ocupa de temas de Estado, de temas grandes, de los temas importantes del país, como la paz electoral, la tranquilidad, no sobre chismes. ¿Estos son chismes? No sobre chismes. No sobre chismes, dice el procurador, 5:54 a.m. Y atención, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Gabriela, que es una de las capturadas de los 9 por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Un paso más en el desarrollo de esa investigación y en la identificación de los responsables. Kalila Peña. Néstor, buenos días. La Fiscalía radicó escrito de acusación contra Catherine Martínez por haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La mujer de 19 años es clave porque presuntamente recogió en la localidad de Suba la pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente se trasladó al barrio Modelia, se reunió con los otros implicados en el crimen y a bordo de un vehículo que quedó registrado en cámaras de seguridad le entregó el arma de fuego a Elder José Arteaga, alias El Costeño, para que fuera usada por el adolescente que finalmente disparó contra la víctima. Por este motivo deberá responder en juicio oral como posible responsable por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas. El traslado de alias Gabriela a la cárcel El Buen Pastor se produjo recientemente en medio del refuerzo de las investigaciones. Esta medida se suma al traslado de los principales procesados por el magnicidio del senador, quienes fueron trasladados desde el búnker de la Fiscalía hacia cárceles de máxima seguridad fuera de Bogotá. Por ejemplo, alias El Costeño, señalado de ser el coordinador logístico del atentado, quien fue capturado el 5 de julio de 2025, ya fue trasladado el 16 de septiembre a la cárcel de Girón, Santander. Kalila Peña, Blue Radio. Kalila, gracias. Ya más de 2 meses de la muerte de Miguel Uribe y más de 4 meses de ese atentado
todavía en la impunidad sobre los responsables, los intelectuales, que son lo importante. Las 5 de la mañana, 56 minutos. Ahora la noticia económica de hoy jueves. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Nuevos resultados positivos de la industria y el comercio, dos de los sectores más relevantes en la economía. En agosto la producción de la industria manufacturera aumentó 1% y aunque la cifra es positiva, se desacelera frente al crecimiento de casi el 6% registrado en julio. En los primeros 8 meses, la producción manufacturera presentó un incremento acumulado de 1,8%, que no es muy grande, pero que mejora frente al 2024. El que sigue mostrando una vigorosa reactivación es el comercio, que de acuerdo con el DANE, tuvo un incremento en sus ventas del 12,4% en agosto y en el acumulado del año del 12%, destacándose como uno de los sectores con mejor desempeño del 2025, impulsado por mayores ventas de dispositivos tecnológicos y de vehículos. Esto muy relacionado con la fortaleza que ha venido presentando el consumo de los hogares. De hecho, la confianza del consumidor que mide Fedesarrollo, luego de un bache reportado en agosto, para septiembre se recupera de nuevo, ubicándose en 1,6 puntos porcentuales positivos, reflejando que hay más personas optimistas frente a las pesimistas en su percepción sobre la economía. Y ahí está la relación entre estos tres indicadores. Si la gente consume más, adquiere más cosas del comercio y el comercio a su turno hace más pedidos a la industria. Las cifras son buenas, pero el lunar sigue siendo el creciente déficit fiscal y las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Víctor Grosso, datayfx.com. Esta es Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. Y en el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Vigilado Supersalud. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar ¡Qué locura! Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este lluvioso amanecer de jueves. Escampó en realidad en buena parte de Bogotá, pero el diluvio fue grande en toda la sabana. Amanecemos con una inédita situación. Primera vez en la historia de Colombia que le niegan la posibilidad a un presidente de la República, Gustavo Petro, para hacer una alocución presidencial que el presidente Petro quería anoche en los canales públicos y privados. Primera vez porque tanto abusó el presidente Gustavo Petro que la Comisión de Regulación de Comunicaciones le negó una solicitud presentada, aduciendo que incumplía los nuevos requisitos que impuso el Consejo de Estado a ese tema, con la consideración de que el poder del presidente de la República no es ilimitado, y no pudieron justificar
por ejemplo, que la alocución que tenía pensada el presidente sobre cultivos ilícitos de hoja de coca, de desertificación, que esa alocución no era ni urgente, ni excepcional, ni inaplazable, que son 3 de los requisitos creados por el Consejo de Estado. No era, por ejemplo, sobre un evento súbito. El tema del narcotráfico, los cultivos ilícitos, no es nuevo en Colombia. Tampoco es nuevo el tema de la desertificación, que fue otro de los argumentos, y no cumplía esa alocución el requisito de una limitación temática. La alocución fue propuesta por la Casa de Nariño ayer en la tarde en una comunicación que llegó a la CRC pasada las 4 de la tarde. Intentaban que el presidente Petro hablara durante 1 hora en horario AAA. Primera vez digo que no pudo, nos salvamos los televidentes, pero se queja el gobierno del presidente Gustavo Petro, que dice, está desde anoche y esta madrugada, diciendo que es una censura institucional en su propio país. Es una limitación, no es una censura. El presidente Petro, por supuesto, puede hablar, tanto que esa locución va a ser retransmitida hoy a las 7 de la noche por los canales públicos. Es el presidente que más veces ha hablado en la historia de la televisión colombiana. Desde abril a hoy lleva 25 alocuciones. Con el argumento de que lo censuraron, el presidente Petro está pidiendo ayuda de abogados porque él seguramente en condición de jefe de Estado no le bastan los que hay en oficinas públicas. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya vamos a hablar de lo que significa el presidente Petro, que entre otras cosas está trinando anoche tarde, está trinando esta madrugada. El último mensaje en su cuenta en redes sociales es de hace apenas algunos minutos sobre la situación del Perú. A él, al presidente, que no le gustan que presidentes de afuera se metan en temas de Colombia, está trinando esta madrugada sobre Perú. Y se había metido en el tema de Venezuela en las últimas horas, también protestando contra el gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de Trump en Washington ha abierto el camino para una invasión y para una ocupación terrestre en la zona de Venezuela. Dice el presidente Petro que si hay esa invasión, Venezuela ya no es un asunto de los venezolanos, sino que es un asunto suyo y de Colombia. El presidente Petro, metido en esa tensión internacional, que es entre Estados Unidos y Caracas originalmente, una tensión que aumenta porque Trump, el presidente de los Estados Unidos, efectivamente autorizó a la CIA para que haga operaciones terrestres en Venezuela. Un anuncio, por supuesto, que desata los temores de una invasión. Maduro está esta madrugada ordenando el reforzamiento militar, inclusive en zonas de frontera con Colombia. La administración Trump autorizó secretamente, que ya no lo es tanto, a realizar esas acciones encubiertas. Por eso la queja del régimen de Maduro, que dice que las amenazas de Trump son belicistas, extravagantes y una violación del derecho internacional. Está recordando Maduro los efectos de intervenciones militares en Chile y Argentina, por supuesto. El presidente Petro se mete en eso, dice que él no comparte las políticas de Maduro, que él no ha estado en Venezuela, que no es cierto. Claro que ha estado en Venezuela hablando con Maduro, y claro que después de que Maduro se robó las elecciones, hace casi año y medio, delegados suyos fueron a firmar a Venezuela temas como de acuerdos binacionales y tema de intercambio de combustibles. Así que el presidente Petro, que dice que no es madurista, tampoco ha reconocido el triunfo en las elecciones de María Corina Machado y de Edmundo González, que fueron quienes genuinamente obtuvieron la mayoría en las elecciones presidenciales. A estas alturas, el presidente Petro todavía defendiendo, diciendo que no, el gobierno de Nicolás Maduro. Bienvenidos, vamos a hablar de eso, de la nueva amenaza de Estados Unidos, que por supuesto también significa, y claro, en eso tiene razón el presidente Petro, significa tocar a Colombia. En Estados Unidos saben perfectamente que los delincuentes colombianos, los de las FARC, disidentes, que el ELN operan desde Venezuela y están protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Y la otra noticia del día es que Colombia amanece con una seria advertencia de escasez de gas. Sigue parada la planta de regasificación en Cartagena, se llama SPEC, por un daño en el sistema eléctrico después del mantenimiento de rigor del fin de semana pasado.
todo agravado, todo el tema de tensión, dice el propio presidente de Ecopetrol, que nunca habíamos estado en estas. El ministro de Minas dice que es un riesgo de amenaza producto de la campaña política y producto de desinformación de la oposición. Lo cierto es que los trabajos en esa planta, que es la más grande, la única en el país para temas de regasificación, esos trabajos esta tarde podrían quedar arreglados, el daño volver a la operación, pero es apenas una estimación, no una certeza de la que la planta podría volver a prenderse relativamente rápido. En el Congreso de Hidrocarburos que hay en Cartagena, el presidente de Ecopetrol reconoce que Ecopetrol está apagando sus unidades, está produciendo mucho menos barriles de petróleo al día para no usar gas y para dejar el gas disponible para generadoras de energía, que es el efecto rebote. Todo tiene que ver con lo mismo. Gas, petróleo y energía para evitar un apagón, ya no solo en el Caribe, sino en otras regiones de Colombia. El presidente de Ecopetrol dice que están estresando los activos de Ecopetrol. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 7 minutos. En segundos también les cuento la notificación de la registraduría al Pacto Histórico de que ya no tiene tiempo para cambiar los tarjetones para la consulta famosa del 26 de octubre, que va a ser solamente entre Iván Cepeda y Carolina Corcho. Se arriesga Daniel Quintero, que salió de la consulta, a no poder participar porque aunque él se retiró de la consulta, su cara, su nombre están en ese tarjetón. La registraduría dice que no hay plata para reimprimirlo, son 39 millones de tarjetas electorales, ya no hay cómo hacerlas llegar a 20.000 mesas de votación. Pero el efecto jurídico es que tal vez Daniel Quintero no ha salido y que tal vez Daniel Quintero se arriesga a que no pueda participar por una restricción jurídica en la otra consulta, en la que él quiere, que es la del próximo mes de marzo, lo advierte la MOE. Y el presidente Petro, que está metido de frente, anunciando que va a votar en esa consulta del Pacto Histórico, cómo no, sigue participando en política, dice que va a salir a votar y critica al Consejo Nacional Electoral por no dejar que su partido, que es Colombia Humana, llegue al Pacto Histórico. Y les contaré de la otra gran pelea política, que es entre el ministro de Justicia y el procurador El Hash. El ministro está acusando al procurador inclusive de haber recibido plata de corrupción y que es socio del paramilitarismo, una ira desatada del ministro Montealegre, todo porque el procurador se atrevió a anunciar una investigación porque el ministro de Justicia es otro de los que participa en la actividad política. Y Montealegre está desatado contra el procurador El Hash, acusándolo de paramilitarismo, de enriquecimiento ilícito, de que recibió plata de Abelardo de la Espriella, de que recibió beneficios de Jorge Pretel, que es el corrupto magistrado que pasó por la Corte Constitucional. Líos políticos porque estamos metidos en campaña electoral y todo el mundo está desatado y con furias imprevistas. Aquí está lo más importante. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. En segundos, información sobre la nueva amenaza de Estados Unidos y sobre los problemas de esta madrugada en el intercambio de prisioneros. Hamás está diciendo desde la Franja de Gaza que ya no tiene los cuerpos de los muertos, los rehenes israelíes. Israel amenaza con reiniciar la guerra. 6-9 minutos, un gusto acompañarlos. Es Campo en Bogotá, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La otra razón es por las drogas. Tenemos muchas drogas que están llegando desde Venezuela y muchas de las drogas venezolanas vienen a través del mar, pero vamos a detenerlos por tierra también. La ofensiva naval y aérea de Estados Unidos contra el cartel de los soles entraría a la fase terrestre. El presidente Donald Trump parece listo para ordenar un ataque en territorio venezolano. Eso sugirió en las últimas horas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, asegurando que ya han logrado detener el flujo de drogas en gran parte por vía marítima y que ahora lo harán por vía terrestre. Ya casi las hemos detenido en su totalidad por el mar. Ahora lo haremos por tierra. Sobre el alcance de la operación de la CIA, le preguntaron a Trump si tenían autoridad para sacar a Maduro del poder. Es una pregunta ridícula que me hacen. No es realmente ridícula, pero no sería ridículo que la respondiera. Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión. Y precisamente el jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a los anuncios del presidente Donald Trump. No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz, no al cambio de régimen que nos recuerda
tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia, no a los golpes de Estado dados por la CIA. Por su parte, el presidente Gustavo Petro cuestionó que Estados Unidos adelante operaciones en tierra contra Venezuela por las consecuencias que traería para Colombia. Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. Pero yo sé qué puede pasar en Colombia y esa sí es mi responsabilidad si allá caen misiles. La Comisión de Regulación de Comunicaciones negó al presidente Gustavo Petro realizar anoche una locución al determinar que no cumplió los requisitos de urgencia y de excepcionalidad. La locución giraba en torno a la sustitución de cultivos ilícitos y la desertificación de Estados Unidos. A su turno, el presidente Gustavo Petro calificó como un acto de censura la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que la medida vulnera su derecho a expresarse como jefe de Estado y advirtió que existe una tensión institucional profunda entre las órdenes judiciales que le exigen hablar y las que le impiden hacerlo. Petro afirmó que callarlo sería cortar el pulso mismo de la democracia. Desde Puerto Asís, Putumayo, el presidente Gustavo Petro encabezó el acto simbólico de destrucción de 14 toneladas de material de guerra entregados por la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. El mandatario colombiano aprovechó para hablar de las ventajas que tiene la eliminación de la coca en el territorio. Es decir, que la selva amazónica puede ser el corazón no solamente de la vitalidad del mundo, sino el centro de las telecomunicaciones de la más alta tecnología. No encendió la planta de importación de gas en Cartagena como estaba previsto y eso tiene en máximo estrés el suministro de gas para el país. Aunque no hay racionamiento de forma oficial, Ecopetrol ya reconoció que desde que comenzó el mantenimiento ha tenido que sacrificar sus propias necesidades. El presidente de la petrolera, Ricardo Roa: estamos sacrificando producción de crudo, no en unos volúmenes gigantes, pero sí estamos afectando 5.000, 7.000 barriles día la producción de crudo. Mientras tanto, el sector está haciendo malabares para operar. Presidente de ANDEC, Alejandro Castañeda. Lo que se ha hecho hoy es tratar de conseguir el gas necesario y mínimo para que la costa tenga la generación suficiente y no se apague. La novela en la que se ha convertido la consulta presidencial de los partidos de izquierda que buscan fusionarse bajo la sombrilla del pacto histórico tuvo como nuevo capítulo la renuncia de la aspiración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Pese a esta renuncia, las fuerzas políticas del pacto histórico, los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, insisten en que la consulta se mantiene, pero pedirán al Consejo Electoral que se certifique que la participación en la consulta no somete a llegar solos a primera vuelta. El senador Cepeda: nosotros vamos a seguir adelante. El 26 de octubre habrá consulta, tanto para Congreso como para las elecciones que definirán quién será la precandidata o el precandidato del pacto histórico. El registrador nacional, Hernán Penagos, dejó claro que la consulta también se mantiene. Solo le digo, los plazos son perentorios. Estamos a, ¿qué será? 10 días. 10 días de la consulta, luego entenderá. Porque no hay tiempo y por falta de presupuesto, la registraduría no va a volver a imprimir los tarjetones para la consulta del pacto histórico. Esta era una solicitud que había hecho el pacto, pues en el tarjetón actual hay una frase que dice que la consulta es para elegir al candidato presidencial. Sin embargo, la registraduría señaló los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. La noticia es la votación del presupuesto general de la Nación para el año 2026, mientras que en el Senado, con 50 votos por el sí y 3 por el no, se aprobó la ponencia positiva del presupuesto. En la Cámara de Representantes la votación fue de 83 votos contra 39. Sin embargo, en el Senado, posterior a la votación de la ponencia, se desbarató el quórum. El senador por Centro Democrático, Carlos Meiza: nosotros no queremos más impuestos al ciudadano y vamos a hacer uso de cualquier herramienta para que eso no ocurra. Este país no aguanta medio impuesto más. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, explicó que aunque Daniel Quintero haya renunciado a la consulta del pacto histórico, la ley le exige mantener los compromisos adquiridos con las colectividades que lo inscribieron. Puede renunciar, pero tiene que respetar la decisión tomada en la consulta que se haga el próximo 26 de octubre y no podría presentarse por ninguna otra organización política o grupo significativo de ciudadanos. La jueza séptima municipal con función de control de garantías de Medellín envió a la cárcel, mientras avanza el proceso judicial, a María Janet Rúa, supervisora de la
del área metropolitana, y Misael Cadavid, comandante de bomberos de Itagüí, por el escándalo de presunta corrupción en 6 contratos que fueron suscritos entre las entidades entre los años 2020 y 2023 por un valor de 18.000 millones de pesos, y en los que se les acusa de haber obtenido beneficios cercanos a los 2.500 millones. El alcalde Federico Gutiérrez ya ha reaccionado a esta decisión diciendo que se está haciendo justicia. Hamas informa a Israel que los cuerpos de 9 rehenes israelíes ya transferidos es todo lo que puede entregar de un total de 28, que para acceder al resto necesita una operación de extracción con maquinaria pesada. Ante este incumplimiento, Israel amenaza con reiniciar los combates, mientras allí, en Gaza, continúa la lucha de poder entre Hamas y los clanes rivales. Colombia cayó en las semifinales del Mundial Sub-20. La tricolor cayó 1-0 contra Argentina, que se impuso gracias a un gol de Mateo Silvetti al minuto 72 del partido. Colombia ahora jugará el próximo sábado contra Francia por el tercer lugar de la Copa del Mundo. La final la jugará Argentina y Marruecos el próximo domingo. César Torres, técnico de la Selección Colombia. Eso no ha terminado, la última fecha que hay que buscarla ganar y terminar con decoro en el podium. Y después vendrán las evaluaciones, vendrán qué pasó, qué no pasó. Lo único que sí es que los chicos dejaron el alma, pero hay que meter la pelota. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Las de anoche son 2 noticias para la historia. Por un lado, el presidente Gustavo Petro rectificando sobre el caso de Mario Burgos, que fue fiscal de su hijo, de Nicolás Petro. El presidente Petro termina anoche tarde, casi al filo de la medianoche, emitiendo una rectificación porque él había dicho que Mario Burgos, un fiscal de la Nación, un investigador de la Fiscalía, un profesional honorable, estaba vinculado, había dicho injustamente el presidente Petro, con mafias y que estaba relacionado con el crimen del fiscal Pecci de Paraguay. Y como suele ser, el presidente Petro se había pasado de revoluciones hablando de un fiscal que estaba investigando a su hijo y lo acusó de lo divino y lo humano. Anoche el presidente... Bueno, pero esta vez por lo menos rectificó, Néstor, porque normalmente no lo hace. Por y eso esta vez lo hizo con un texto además bien escrito, escrito claramente, pues no sé si por la inteligencia artificial o por un abogado, pero no escrito por él, pero y estaba bien escrito. Estamos de acuerdo. Aunque después lo corrigió y puso otro que lo desmintió, pero bueno, entonces dimos un paso. Estamos de acuerdo. El presidente Petro, digo, y me parece histórico que el presidente Petro está rectificando en estos términos. La otra noticia para la historia es que simultáneamente, en el mismo mensaje, el presidente Petro dice: las instituciones se encuentran en un dilema porque me ponen a mí a rectificar, pero por el otro lado me callan, me silencian porque no me dejan hablar
en la televisión colombiana. Néstor, frente al tema de la rectificación, hay algo que me llama poderosamente la atención y que ya había pasado en el caso de Bruce McMaster, y es que para el presidente las calumnias o los señalamientos de delitos a personas son parte normal de la discusión política. Que el presidente de la República considere que decir que una persona participó de un crimen es normal dentro de la refriega política, a mí sí me parece muy serio. Pero que el presidente considere normal este tipo de actos, me parece que sí es algo que tiene que llamarnos la atención. Mire lo grave de lo que está pasando. Producto de ese ejemplo, Ricardo, de lo del presidente de la República acusando a un fiscal, ahora tenemos al ministro de Justicia haciendo lo mismo. Está acusando el ministro de Justicia, ni más ni menos, que al procurador El Haj de tener vínculos con el paramilitarismo. Oiga lo que le estoy diciendo. Todo porque hay una pelea política entre los dos y porque el procurador se atrevió a investigar al intocable ministro Montealegre. Es que el nivel del debate, pues en eso sí, pues estamos todos de acuerdo en que realmente ha alcanzado pues unas cotas que nosotros no esperaríamos que alcanzaran, porque eso que dice Ricardo, pues de estar acusando a unas personas, además de unas cosas pues muy muy graves, pues es asesino, paramilitar, en fin, no es cualquier acusación. Entonces, pero yo insisto, Néstor, me parece que el trino del presidente Petro en el que rectifica, en el que además hace mucho énfasis en que respeta las decisiones judiciales y las acata, pues yo celebro eso a condición de que sea de verdad, de que realmente el presidente esté sintiendo que hay que hacer algo para que el debate público se haga dentro de unos canales y para que las decisiones judiciales se cumplan. Héctor. Porque si bien después escribió otro trino, digamos como ratificando algunas cosas en relación con el fiscal Burgos, lo cierto es que lo escribió en un tono pues que ya es razonable. Por ejemplo, decir, el fiscal Burgos no investigó el asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena. Bueno, eso uno puede decirlo, pues no sé bien por qué lo dice, porque la fiscalía efectivamente condenó a unas personas y hubo unas personas hay unas personas que están en la cárcel por ese delito y en fin, pero digamos ese es un debate razonable, si la fiscalía hizo bien la tarea o no en ese caso. Pero el presidente Petro, claro que decirle que participó en ese asesinato y que es cómplice de los mafiosos que lo mataron, pues obviamente de la famosa junta del narcotráfico. Es que el presidente se había, por eso digo, pasado de revoluciones y había acusado al fiscal que investigaba a su hijo de estar aliado con el mundo del crimen, del narcotráfico y del paramilitarismo. Pero es que este no es un fiscal, Néstor, buenos días, escogido al azar por el presidente Gustavo Petro. La razón de fondo es que este fue el fiscal que solicitó la captura en contra de Nicolás Petro, fue el fiscal que logró la confesión de Nicolás Petro en su momento cuando dijo que su papá conocía las andanzas. Por eso el presidente Petro coge como blanco al fiscal Mario Burgos, que le gana este pulso en este momento. Y el presidente Petro pierde el otro pulso, este es uno. El otro, el de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que le impidió por primera vez a un presidente de la República hablar anoche. El argumento es que ni era urgente ni era excepcional. Y como el poder del presidente, por fortuna, no es ilimitado, es lo que decidió la semana pasada el Consejo de Estado, la Comisión de Regulación de Comunicaciones le puso tate quieto y no dejó que el presidente Petro hablar anoche por los canales privados. Lo que iba a hablar anoche, esa hora que ya está grabada, será transmitido hoy a las 7 de la noche por RTBC, que quiere decir el presidente sí tiene otras herramientas para hablar y para comunicar. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señora, locución que iba a ser anoche miércoles 15 de octubre del 2025, con la que el presidente Gustavo Petro iba a hablar sobre la evolución de los cultivos de coca y las acciones implementadas en los territorios para su sustitución. Entre tanto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió un documento con el que negó la solicitud de alocución que fue presentada además por la Secretaría de Comunicaciones y de Prensa de la Presidencia. Según el documento oficial, la petición cumple algunos parámetros, pero algunos no los cumple. Arranquemos por estos mismos, con los que no cumple. El criterio
criterio de urgencia, según la CRC, el tema planteado no constituye un asunto urgente, excepcional o inaplazable que requiera comunicación inmediata con la ciudadanía. Se entiende por urgente situaciones graves, sobrevinientes o intempestivas como desastres naturales, calamidades públicas o alteraciones graves del orden público. El segundo punto con el que no cumple el presidente, según la CRC, es el criterio de excepcionalidad, porque la intervención no se considera excepcional según los estándares de la CRC, ya que no responde a un evento súbito e imprevisible que amerita interrumpir la programación habitual. Y el tercero, y con el que cierran estos argumentos que no cumple, es el criterio de limitación temática. Dice la CRC que aunque el tema es específico, no se ajusta a la excepcionalidad y urgencia requerida para justificar la alocución. Ahora, hablando de los puntos que sí cumple, es el criterio de personalización. Según la CRC, la locución sería realizada por el presidente de la República en concordancia con sus funciones y responsabilidades. Y cierra además diciendo estos criterios que sí cumple, es que se han producido alocuciones presidenciales durante la última semana, evitando un uso reiterado de la programación televisiva, Néstor. Y es que la CRC también le recordó al presidente que conforme a la sentencia de la tutela del Consejo de Estado, las alocuciones presidenciales deben atender exclusivamente a circunstancias excepcionales que no puedan ser comunicadas por medios ordinarios, y que la transparencia de la gestión del gobierno nacional sea valiosa y que además no constituye por sí sola una razón suficiente para interrumpir la programación televisiva. Dice además en conclusión la CRC que la alocución fue negada porque a pesar de cumplir con los criterios de personalización y recurrencia, no cumplió con los requisitos de urgencia, uso de excepcionalidad ni limitación temática. Y como usted lo mencionaba, en dos trinos el presidente también habló sobre lo sucedido, pues afirmando que fue una censura completa para el presidente. El trino que hizo a las 11:40 de la noche dice lo siguiente: el presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país. Dice además que es un intento de las mafias de recuperar el poder y que están asustados por el avance del poder constituyente y popular en el país. Dice además, como usted bien lo mencionaba, Néstor, que es una locución que ya está grabada y espera pasarla hoy a las 7 de la noche por el sistema de medios públicos, por RTBC, y cierra con una frase contundente: si el presidente no puede hablar por televisión, entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública. Y el trino más largo, que usted se refería haciendo énfasis a la rectificación, también habló sobre esta censura. Dice que durante el gobierno ha existido censura a la prensa, que no ha existido censura a la prensa ni restricciones a libre expresión, porque creen desde el gobierno que el debate público fortalece las instituciones. Cierra además diciendo que no callarán el anhelo de una Colombia donde la palabra une y no divide, donde la critica y la fortalece, y reitera además, Néstor, que la alocución se pueda escuchar esta noche a las 7 de la noche por el sistema de medios públicos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 28 minutos. Una vez confirmado que el pacto histórico sí participará de la consulta interpartidista para definir su candidato presidencial, vale la pena preguntarse por qué el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se bajó de la posibilidad de medirse en las urnas con Iván Cepeda y Carolina Corcho el próximo 26 de octubre. Una primera posibilidad es que los crecientes escándalos de corrupción que rodean a Quintero Calle hayan hecho insostenible su participación en la consulta del petrismo, sobre todo porque ha crecido la molestia de un importante sector del pacto histórico con el protagonismo que venía alcanzando el exalcalde de Medellín adentro de ese movimiento político. Protagonismo patrocinado por el presidente Gustavo Petro. El hecho más reciente está relacionado con las revelaciones de Noticias Caracol sobre la presunta vinculación de Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, en el entramado de corrupción que presuntamente desangró las finanzas de Medellín y con posibles irregularidades en la entrega de un lujoso apartamento en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Pero el caso de Miguel Quintero no es el único. El propio Daniel Quintero hoy está en etapa de juicio ante la justicia, acusado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, delitos que sin duda tienen que ver con corrupción, por la manera en la que en el escándalo de Aguas Vivas supuestamente se cambió de manera irregular el plan de ordenamiento territorial para beneficiar a terceros con el famoso predio ubicado en el poblado Aguas Vivas, en el que se iba a construir el ecoparque Las Palmas. No son los únicos casos, hay 43 funcionarios de la administración de Daniel Quintero hoy en alguna etapa de investigación ante la justicia por hechos de corrupción durante esa administración. Las otras hipótesis que tienen que ver con por qué
qué Quintero Calle se bajó de la consulta tienen que ver con sondeos que se han conocido en los últimos días que demostrarían bajos resultados frente a Iván Cepeda y frente a Carolina Corcho, o incluso la posibilidad de evitar una posible inhabilidad para el mes de marzo en la consulta del Frente Amplio. A propósito de esto, vale la pena preguntarse cuál fue el papel del presidente Gustavo Petro, si fue él o no directamente quien le pidió a Daniel Quintero que se bajara o no de la consulta del pacto histórico el próximo 26 de octubre, en medio de lo que anoche fue una extraña defensa a través de redes sociales del presidente Petro en un mensaje a Miguel Quintero, intentando desligar a su gobierno de la presunta entrega irregular del famoso Open House del Poblado a Quintero Calle. En ese contexto hay otro asunto enredado, y es que Daniel Quintero podría haberse quedado sin el pan y sin el queso, es decir, no va a participar en la consulta del 26 de octubre, pero tampoco podría participar en la consulta del Frente Amplio el 8 de marzo, lo dice la MOE citando la ley 1475 de 2011, porque ya está inscrito y quedó en firme en la consulta del 26 de octubre, lo cual lo inhabilitaría para ir al mes de marzo. Al final, en medio de toda la historia, Daniel Quintero terminó siendo un factor de división adentro del petrismo a pocos meses de las elecciones. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Mientras los pacientes de Nueva EPS salen a protestar en las principales ciudades del país porque cada vez es más innegable el problema en la entrega de medicamentos o la atención en citas médicas, el gobierno ha tomado la decisión de nombrar a Bernardo Camacho como nuevo Superintendente Nacional de Salud. Camacho, que fue el interventor de Nueva EPS hasta el pasado mes de agosto, el responsable de la salud de casi 12 millones de afiliados en Nueva EPS, que es la EPS más grande hoy en Colombia, un cargo, el de interventor, en el que estuvo desde noviembre de 2024 y ahora como superintendente será el reemplazo de Giovanni Rubiano. El cambio en la superintendencia de salud ocurre en medio de una etapa crítica para las EPS intervenidas y sobre todo bajo la orden cada vez más directa del presidente Gustavo Petro de implementar la reforma a la salud a través de los decretos del ministerio, así no la haya aprobado el Congreso. La hoja de vida del doctor Camacho ya fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República y si termina el proceso, el trámite y se posesiona, el nuevo superintendente deberá enfrentar el panorama de las deudas millonarias entre EPS y prestadores y sobre todo los reclamos de los pacientes que, como los de ayer en el caso de Nueva EPS, comienzan a salir a la calle a protestar para pedir sus tratamientos y medicinas. ¿Qué le hará pensar al gobierno que el doctor Camacho le irá mejor como superintendente que como le fue como interventor? Es que durante la intervención del doctor Camacho en Nueva EPS, esa EPS dejó de entregar estados financieros, los de 2023 y 2024, que todavía no se conocen. Ojalá un mal interventor sea un buen superintendente. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Otra vez bloqueos en las vías y otra vez enormes impactos sobre la economía. En esta ocasión, tras 2 días de bloqueos en la vía panamericana en el Cauca por parte de comunidades campesinas que impiden el paso a la altura del sector El Céfiro en la jurisdicción de Rosas y bloqueando así la principal arteria que comunica a los departamentos de Nariño y del Cauca. La vía panamericana, que ya completa más de 40 bloqueos en la que va corrido de este año, propinándole durísimo golpe a la economía de ambos departamentos, y no solamente de esos 2 departamentos, sino en general de todo el país, pues se trata de un corredor crucial para la conexión continental, para la integración económica de Colombia y para el desarrollo económico por el importantísimo tránsito de mercancías, insumos, materias primas, combustibles, medicinas y pasajeros, todos los cuales hoy no pueden pasar por esa vía panamericana, escenario de constantes bloqueos, con efectivamente más de esos 40 bloqueos este año, pero sin grandes esperanzas además hoy de alcanzar humo blanco, con los protestantes asegurando que no se van a mover hasta que el gobierno nacional les destine más recursos, en plena discusión del presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República, que se reanuda ahorita a las 9 de la mañana en el Senado y
y exigiéndole además al gobierno que cumpla con los acuerdos pactados en movilizaciones anteriores, incluyendo lo que ellos llaman el reconocimiento formal del campesinado como sujeto de derechos. No obstante, también posiblemente asusados por el ELN, según declaraciones del general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército, que denunció que integrantes de esa guerrilla estarían presionando a las comunidades para que participen en las protestas. Protestas y cierres de las vías que son lamentablemente pan de todos los días en Colombia, con un total de 700 bloqueos en todas las vías nacionales hasta el 30 de septiembre de este año, generando 10.930 horas de afectación, equivalentes a 455 días de pérdida de competitividad y con un incremento del 11% frente al mismo periodo del año anterior. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:35 de la mañana y pan de todos los días, parte de nuestra cotidianidad, se volvieron las órdenes de rectificación al presidente Gustavo Petro. La última de estas órdenes se la dio un juez administrativo de Bogotá que reconoció el derecho al buen nombre, la honra, la integridad personal y dignidad humana de Mario Burgos. Ese juzgado reconoció que las declaraciones del presidente Petro podrían llegar a inferir una injerencia o presión lesiva sobre la independencia judicial. Se trata de una decisión que protege un pulso que gana el fiscal que solicitó la captura de Nicolás Petro Burgos y que ha sido blanco y víctima de todo tipo de acusaciones por parte del presidente Gustavo Petro, que lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico, con la Junta del Narcotráfico, y de haber protegido a personas implicadas en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y como no tenía una sola prueba para poder demostrar eso, tuvo que echarse para atrás a su estilo. En las últimas horas, en su cuenta de Twitter, posteó que sí, que tiene investigaciones, pero que no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en la Constitución política. Y aunque el presidente Petro aclaró que se trataron de juicios de valor y opiniones críticas emitidas en su ejercicio de control político propio de su investidura y en el marco del debate político, un argumento muy parecido al que ha utilizado, por ejemplo, en el caso de la ANDI, la verdad es que no le perdona al fiscal Burgos el operativo que terminó con la captura y la confesión del hijo que él mismo ha dicho que no crió. Esta rectificación viene con la ratificación de una promesa que ha incumplido un sinnúmero de veces el presidente Petro: respetar la independencia judicial, la justicia en Colombia, que le está diciendo en esta oportunidad, no censurándolo, sino recordándole que en Colombia hay derechos y hay deberes, y que en este sentido el derecho que él tiene de la libertad de expresión no es absoluta. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. Y en el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Vigilado Supersalud. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @ 6 de la mañana, 38 minutos. ¿Cuándo es el partido por el tercer lugar, Ricardo, después de la eliminación de anoche? Hola, Buenos Néstor. días, Ricardo. Buenos de días. la Selección Colombia Sub-20. Es el sábado a las 2 de la tarde, el partido frente a la selección de Francia por el tercer lugar del Campeonato del Mundo. Nos la montaron, bueno, y están en su derecho los argentinos anoche cantando lo de Mami, prenda la radio. Nos la aplicaron por segunda vez. Encienda. Ellos se saben la canción, ¿no? Claro, es que esa historia tiene cola. Es decir, en el suramericano de Venezuela, ahí está. Así fue anoche en el camerino.
tele, no me molestan que Ryan Castro. ¿Ah? Ese es de Ryan Castro. De Ryan Castro. Esos son los argentinos. Cantada, claro. Burlándose de Colombia, de la selección sub-20. Están en su derecho. Sí, a ver, le repito, esto tiene cola. En el suramericano de Venezuela les empatamos y nos ganaron. Y también celebraron de esta manera. Y ahora en el Mundial, en el partido de cuartos, en la fase anterior, eliminaron a México, ¿recuerda? Le pusieron la canción del Chavo, el tun 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 tun. Se burlaron de los mexicanos con la canción del Chavo, con la fanfarria. Llegará el momento en que Colombia le gane algún día otra vez a la Argentina. Pero no dejan de ser antipáticos, rabones los argentinos, ¿no? Así se dice en el potrero, rabones. La palabra es otra. Y por eso da rabia, que no seamos capaces de ganarles a los argentinos. El día que les ganemos a los argentinos algo grande, haremos lo propio, pero en sentido contrario. El que gana es el que disfruta. Dice Candanosa, el que gana es que Sí, pero hombre. A mí la verdad me da lo mismo lo que canten o no los argentinos. Me parece simplemente divertido. Colombia perdió. Ahora, perdimos. Este es un deporte donde hay que meter una pelotica en un arco. No lo hicimos, no la metimos. Tuvimos opciones para hacerlo. Y sorpresivamente la final del Mundial no es con Argentina, sino con Marruecos, que fue el otro partido. Claro, un equipo marroquí, un equipo africano que ha hecho un tremendo mundial, que de manera inédita llega por primera vez a una finalísima de una Copa del Mundo. Creo que todo se perfilaba para una final inédita, Colombia-Marruecos. Sabe que había esa sensación, y en el trámite del partido, bueno, ya les vamos a contar en minutos todo lo que aconteció para Colombia. Lamentablemente no concretamos, nos cobraron un error defensivo y lo de siempre, nos quedamos a las puertas de soñar con una final. Yo me ilusioné, pero porque bueno, estábamos en una cosa grande, ¿no? Aquí tal vez la gente no le había dado la suficiente dimensión porque estábamos en la semifinal de un mundial, pues si bien de sub-20 era la semifinal de un mundial, o sea, la posibilidad de llegar a la distancia final de un torneo de estos, pues era muy, muy importante. Y yo me alcancé a ilusionar ayer, pero francamente, entre otras cosas, porque el equipo jugó bien la primera parte, ¿no? El primer tiempo, pues sí, realmente Colombia estuvo encima de Argentina. Sí, pero después... ¿Cuántos goles nos comimos, Ricardo? Hombre, mire, el de Canchimbo, el cabezazo, sí, Arizala 2, el remate afuera, el de Emilio que quedó mano a mano ya con el arco. Luego en la parte complementaria se que sacó arriba el cabezazo del arquero Barbie. Así... digamos, claros, cuatro opciones en el trámite del partido que merecieron terminar en gol, pero esto no es de merecer, esto es de embocar, de concretar, de marcar, de hacer la diferencia, y la hizo Argentina. Sí, no metimos los goles, hubo expulsión. Sí, hombre, al final Rentería se revolucionó. Terminó viendo la tarjeta roja, todo mal. Después del gol el equipo se vino abajo, lamentablemente no tuvo inteligencia emocional. ¿No les pareció que la jugada del gol fue muy parecida a la jugada del gol que nos hizo Argentina en la final de la Copa América? Muy similar, sí, muy similar. ¿Sabe a qué gol se me parece más? Al gol de Bolivia en el Alto, en la eliminatoria, que fue una acción similar donde un central se mueve mal, donde el lateral falla en la marca. Es decir, ahí hubo, digamos que, sí, errores individuales, pero ese es el fútbol. De los errores se capitalizan con virtudes, y el acierto fue de Argentina para, insisto, marcar y meterse una vez más. Tiene 6 títulos mundiales. Argentina es el equipo más ganador en esta categoría en la historia. El primero lo ganó en el 79 con Maradona. Ahora, quiero ver el vaso medio lleno, Ricardo. Este es el Mundial Sub-20. Llegamos a la semifinal, vamos a jugar con Francia. Estos son las ligas mayores del fútbol internacional. Digo, ver el vaso medio lleno significa pensar que tenemos futuro en el fútbol. Esta es la nueva generación de futbolistas. Y es la segunda vez que logramos llegar a esta instancia. En 2003, hace 22 años, nos vimos las caras en el tercer puesto, en Emiratos Árabes, con Reinaldo Rueda como técnico, justo frente a Argentina. Y a esa Argentina de entonces le ganamos 2-1. La segunda ocasión en que llegamos a esta fase. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Les ampliamos enseguida. Noticia de última hora desde los Estados Unidos con el tema de las operaciones terrestres y encubiertas autorizadas por el gobierno Trump.
Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444. Vigilado Supertransporte. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Y hay pistas en este momento en Estados Unidos sobre la clase de acción o de ataque que prepara el ejército de los Estados Unidos. Ya Trump lo admitió, se está escalando la tensión, la máxima a la que podía llegar el gobierno de Venezuela en segundos, la reacción del presidente dictador Nicolás Maduro. Primero desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buen día. Es lo más parecido a una alerta temprana emitida por el que va a atacar. A diferencia de cuando empezaron a bombardear lanchas en el Mar Caribe, Estados Unidos está ahora avisando cuál es su siguiente paso en este llamado operativo antinarcóticos, que tiene apariencia más de una operación de cambio de régimen en Venezuela. Sobre eso nadie habla en la administración. El lenguaje y la línea es detener el flujo de drogas, que según Trump ha sido un éxito hasta ahora por vía marítima, con las 5 lanchas bombardeadas y los 27 muertos. Pero aún sigue entrando droga por tierra. De ahí su afirmación de que ahora van por el tráfico terrestre. Aren't deciding to even go fishing. We've almost totally stopped it by sea. Now we'll stop it by land. What's the next But step? it never worked. It never worked when you did it in a very politically correct manner. What's the next step in this war on cartels, and are you considering options? Are you considering strikes on land? Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. Las hemos prácticamente detenido en su totalidad por el mar, ahora las vamos a detener por tierra, pero nunca funcionó cuando lo hacíamos de una forma muy políticamente correcta. Se refiere el presidente Trump a la incautación de drogas o a simplemente detener embarcaciones. Decía que durante 30 años han hecho eso y que simplemente no sirve. Allí le preguntaban que si esta nueva fase contra los carteles significaba entonces bombardeos concretamente en territorio venezolano, y él respondía que no quería decirlo, pero que ciertamente están revisando por tierra porque tienen el mar muy bajo control. Y el contexto en el que el presidente Trump hace esa advertencia no es menor, por un lado por el despliegue militar masivo en el Mar Caribe, pero también por los bombardeos a las lanchas, pero además por un hecho en las últimas horas que indica un escalamiento de la presión. Es algo que para algunos constituye una demostración de poder. 3 bombarderos B-52H de los Estados Unidos, cada uno con capacidad de llevar hasta 31.000 kilos de municiones, entre esas bombas convencionales, pero también nucleares, misiles, entre otros. Esos 3 bombarderos volaron durante 2 horas en círculos en el área conocida como el FIR de Maiquetía, que es una zona de información o de reconocimiento aéreo que está a tan solo unos 250 kilómetros de Caracas. No se sabe con claridad qué era lo que estaban haciendo estos bombarderos. Ellos despegaron desde una base militar en Luisiana, llegaron hasta esta zona del Mar Caribe y allí sobrevolaron durante 2 horas, todo el tiempo con sus radares encendidos. Entonces se les pudo hacer seguimiento en tiempo real a esa ruta. Pero el otro hecho relevante tiene que ver con la confirmación por parte del presidente Trump a un reporte que había emitido el diario New York Times, que señalaba que el mandatario había autorizado la ejecución de operaciones letales encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Pues el presidente Trump le hizo el quite a la pregunta de si eso significaba que la CIA estaba autorizada para, abro comillas, sacar a Maduro. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat, but I think a lot of other countries are feeling heat too. Bueno, allí le preguntaban si la CIA estaba autorizada para sacar a Maduro y Trump respondía: no quiero responder una pregunta como esa, es una pregunta ridícula para que me hagan. No propiamente una pregunta ridícula, pero ¿no creen que sería ridículo si yo respondo eso? Lo que creo es que Venezuela está sintiendo la presión. De hecho, muchos otros países están sintiendo la presión, decía el presidente Trump, refiriéndose, por supuesto, a los bombardeos, pero también a lo que él advierte ahora que es operaciones en terreno. Esta es la presión. Esto parece chiste, pero no lo es, que la plataforma de apuestas Polymarket ya abrió opciones para apostar para quienes crean que Estados Unidos va a involucrarse militarmente en Venezuela y que Maduro no complete el año. Habrá algunos que ganen plata, habrá otros que pierdan mucha plata. Néstor. ¿Usted va a apostar porque Maduro termine el año o no termine el año, Juan Camilo?
Yo creo que termina el año, Néstor. Ahora, eso no significa que más adelante se puedan tomar acciones, pero el año sí creo que lo termina. Cuando el presidente Trump dice en Washington que hay otros que están sintiendo la presión, tal vez se refiere a Colombia. El presidente Petro Néstor, efectivamente está tomando nota y diciendo un poquito en su lenguaje, Néstor, lo que es con Venezuela es con Colombia. Señor. Sí, es que ayer en la tarde la corresponsal que maneja el Pentágono para CNN Internacional confirmó que una de las lanchas recientemente impactadas por las fuerzas militares estadounidenses en el Mar Caribe era colombiana, había salido de Colombia y llevaba colombianos en la lancha, que llevaba drogas y que fue impactada, confirmando lo que había dicho hace 2 semanas el presidente Gustavo Petro, lo cual quiere decir, Néstor, que esa lucha contra el narcotráfico que ha emprendido el presidente Trump no va dirigida solamente contra Nicolás Maduro. Esto pone a Colombia en un escenario muy complejo, en un escenario distinto, porque amplía ya el espectro de lo que está pasando. La potencia mundial de exportación de cocaína es Colombia. Entonces, si los Estados Unidos cambia de política y establece que es legítimo entrar a un país en la lucha contra las drogas de una forma distinta como lo ha hecho históricamente, que es a través de la DEA, en colaboración con las autoridades locales, y esto le permite operaciones terrestres, entonces ahora nos alegramos porque se metan allá a sacar al dictador Maduro, pero los siguientes podemos ser nosotros. Yo creo que ahí hay que tocar eso con mucha cautela y no validar intervenciones en un país como la que está proponiendo el presidente Donald Trump. Sí, la diferencia es que en Venezuela hay un dictador, esa es la pequeña Venezuela, y que en Venezuela hay un cartel de los soles, es la pequeña diferencia, y que Venezuela protege a unos narcotraficantes que se llaman disidencia de las FARC y señores del ELN. Ojalá esto no vaya a ser una operación de gran calado, sino que Estados Unidos busca mostrar fuerza, hacer el show, golpear al dictador solamente, porque esto puede escalar gravemente. Se están inventando una nueva teoría de que los gobiernos pueden atacar países con base en que sus gobernantes sean narcotraficantes, que es abrir la puerta. Realmente esto es lo que está pasando en el Caribe, que Estados Unidos está diciendo que volvimos a la jungla, que aquí las reglas del derecho internacional no funcionan, que así como el reino en Oriente Medio se pudo hacer lo que quiere, acá también, pero ojalá sea algo limitado, porque no me cabe duda que el ejército de Estados Unidos le estará diciendo al presidente una operación de control y cambio de régimen total, pues implica entrar y tiene los riesgos de guerra civil, y puede ser una operación, puede ser algo que se salga de las manos. Bien, ojalá lo que hagan, lo hagan muy limitado. Hay 2 posibilidades de verlo, o aplaudir lo que haga en este momento el presidente Donald Trump, inclusive con los efectos buenos y malos para Colombia, o condenar lo que haga Estados Unidos. Quien quiera opinar, los invito. Ya en segundo les cuento qué es lo que está diciendo Venezuela, el gobierno de Maduro, que por otro lado está declarando la máxima alerta y un plan de defensa también en 3 estados fronterizos con Colombia. Lo que dijo anoche casi el presidente Gustavo Petro desde Puerto Asís, en el Putumayo, sobre esa mostrada de dientes de los Estados Unidos contra Venezuela. Con consecuencias, nuestras derechas aplauden eso. Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. No voy allá. Pero yo sé que puede pasar en Colombia, y esa sí es mi responsabilidad, si allá caen misiles. O, como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de mariners, o como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico Mariners, o dice no sea. el presidente Gustavo Petro, que no reconoció al gobierno de Maduro, a pesar de que haya mandado todos los ministros, a pesar de que ha firmado con el gobierno de Maduro, después del fraude en las elecciones del año pasado, ha firmado, entre otras cosas, el acuerdo, recuerden ustedes, sobre la zona binacional. Así que claro que hay un reconocimiento en la práctica del gobierno Petro al gobierno y a la dictadura de Maduro.
Pero Néstor, es cierto que el tema del que estamos hablando, que es la postura del gobierno del presidente Trump en relación con Venezuela, es el tema más importante que tenemos en nuestra región, en Colombia también, y digamos, aquí deberíamos concentrarnos para saber cuál es el desenlace, porque pues no deja de ser grave, llamativo, impactante pensar que el gobierno de los Estados Unidos haga algo en relación con el gobierno de Venezuela. Quiero decir, que pretenda detener al dictador, sacarlo de su país, imponer un gobierno apoyado por un gobierno extranjero, en fin, todo eso pues son palabras muy mayores, Néstor, no es poca cosa de lo que estamos hablando. Y cómo se va a comportar Trump, pues es incierto. ¿Cómo deberíamos comportarnos nosotros en relación con ese tema de que usted dice, el dilema entre aplaudir o rechazar? Pues a mi modo de ver, pues la línea está trazada, la línea es la del derecho, creo yo. Si la actuación del gobierno de los Estados Unidos está enmarcada en el derecho internacional y va, entre otras cosas, a combatir el narcotráfico, pues muy bienvenida y muy aplaudida. Si por el contrario vota para el carajo, perdóneme la expresión, las reglas del derecho internacional, prácticamente invade un país extranjero sobre pretexto de que estaba gobernado bajo una dictadura y de que comercia con droga, etcétera, y trata de imponer un gobierno apoyado por él, pues realmente tocaría rechazarlo. Usted entonces ahí hay que ver. Pero el gran cambio, Néstor, el derecho internacional, Héctor, usted lo sabe mejor que yo porque usted es el abogado. El derecho internacional es el más frágil de todos. Lo que hay son intereses. Si se cumplieran normas del derecho internacional, no habría guerras, no habría el estado de confrontación en el que vivimos al día de hoy. Me llama mucho la atención, Néstor, por ejemplo, el doble estándar del presidente Petro en lo que tiene que ver con Estados Unidos y Venezuela, y lo que está pasando desde hace años entre Rusia y Ucrania. Lo que hizo Rusia y sigue haciendo Rusia es una invasión a Ucrania. Y el presidente Petro guarda un silencio muy llamativo, incluso a veces recogiendo las tesis de Vladimir Putin. El presidente Entonces, Petro, unas cosas le parecen muy malas y otras similares le parecen buenas, o por lo menos guarda unos silencios extraños. Muy opinador esta mañana el presidente Petro sobre el tema de Perú. Muy poco opinador el presidente Petro sobre la persecución desatada en las últimas horas después del Nobel a María Corina Machado, que no ha felicitado el presidente Petro a propósito todavía, María Corina. El presidente Petro que dice que no reconoce el gobierno de Maduro. No, de hecho lo ha reconocido, como usted lo señalaba, no solamente ha enviado ministros plenipotenciarios a hacer negociaciones en diferentes temas, ha suscrito documentos como el de la famosa zona fronteriza binacional con Venezuela. O sea, ahí claramente se reconoció de facto el gobierno autoritario de Nicolás Maduro como gobierno de Venezuela. Pero si nos ceñimos a lo que ha sido la política exterior colombiana, por supuesto hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, que ha sido uno de los principios que ha marcado la columna vertebral de nuestra política exterior, y no, como país vecino, no deberíamos defender ninguna intromisión en los asuntos políticos y mucho menos un golpe auspiciado desde afuera en Venezuela. Sin embargo, a mí la máxima preocupación, lo que me genera es el efecto de eso en el discurso del presidente Petro, afianzándose cada vez más a ese nacionalismo, pero adicionalmente generando algunas señales de que una intervención en Venezuela podría ser motivo para que en Colombia se declare una conmoción interior. No podemos olvidar que estamos a meses de unas elecciones presidenciales, de que el presidente Petro deje el poder, y ojalá esto no sirva de excusa después para justificar que no existen las condiciones para hacer elecciones en nuestro país debido
a lo que está pasando en Venezuela. El presidente Petro sugiere que si se meten con Venezuela, se meten con el Entonces, presidente que no de Colombia. utilice esto como pretexto para no hacer elecciones. 6 de la Colombia. mañana, 59 Néstor, minutos, y Estados Unidos causa con eso, por supuesto, la movilización gigante que hay esta mañana en Venezuela. Señor Aurelio. Néstor, sí es deplorable que América Latina vuelva a estas épocas de Grenada, de Panamá, etcétera. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre lo que se está tratando de hacer en Venezuela a lo que se hizo en Panamá con Noriega? Y le cuento, el gobierno colombiano de entonces, en canciller Londoño, se pronunció en contra de esa intervención y en contra de que Estados Unidos esté asediando el Caribe y los países. Yo quiero insistir en un punto que me parece fundamental. Al dictador de Venezuela lo tumba el pueblo venezolano. No puede tumbarlo nadie más. Si se mezclan fuerzas de intervención de potencias para intervenir de uno o de otro lado, se vuelve un teatro de Pero guerra. es que al dictador, y yo creo que eso Aurelio, no es lo que conviene. Yo estoy de acuerdo con usted, pero es que al dictador de Venezuela lo tumbó el pueblo de Venezuela. Es que hubo elecciones el año pasado en Venezuela. Pero como las ganó la oposición. Pero es que Aurelio está en la tesis Aurelio está en la tesis del presidente Petro. Entonces, que elecciones libres, pidiendo elecciones libres de verdad 15 meses después de que se robaron las elecciones. ¿En serio? Yo estoy pidiendo en serio, Ricardo, estoy pidiendo desobediencia civil, movilización, resistencia lo han intentado civil todo, ante Aurelio. Bueno, que lo sigan intentando, que lo sigan intentando. Bueno, como no es su pechito, como no es su cuerito. No lo han intentado lo suficiente. No lo han intentado lo suficiente. No sean injustos. No sean injustos con la gente de Venezuela que ha puesto centenares de miles de muertos, de detenidos, ese drama ya de lo hemos oído, Ricardo. La gente de Venezuela, no ha estado cruzada 20 ese drama años ya lo hemos luchando usado. contra Chávez y Maduro. Ya lo hemos leído, ya lo hemos oído. Desafortunadamente no han hecho todo lo que pudieran haber hecho. Deles ustedes, porque el resultado final en Venezuela. El resultado final es que Maduro sigue ahí. Y esa es la mejor prueba de que lo que se ha hecho no ha sido suficiente. ¿Qué deberían haber hecho? Pues allá ellos, digamos, el pueblo venezolano verá lo que hace. Cada cual sabe si resiste en Caracas o si coge sus maletas y se va del país. Cada cual hace lo que le parece y yo respeto profundamente la decisión de cada quien. Pero eso no